Hola oyentes, les damos la bienvenida un día más aquí en Radio Sefarad en un informativo comentado por Jorge. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares. Israel celebra un tenso Yom Kippur mientras Hamás considera la oferta de Trump y el ejército lucha en Gaza. Trump firmó una orden que considerará los ataques a Qatar como una amenaza a la seguridad de Estados Unidos. Hamás exige, para poner fin a la guerra, un cronograma y garantías para la retirada israelí de Gaza. La flotilla de Gaza entra en una zona de peligro a unas 150 millas náuticas de Gaza. España abre una investigación sobre 158 empresas vinculadas a los tildados como territorios ocupados por Israel. Estos son los asuntos del día hoy aquí en este informativo de Radio Sefarad. Israel cerró sus puertas el miércoles por la tarde con motivo del Yom Kippur, el día del perdón judío y el día más sagrado del calendario judío, casi 2 años después del comienzo de la guerra contra Hamás en Gaza. El país espera la respuesta de Hamás a la propuesta de paz del presidente estadounidense Donald Trump, ya aceptada por el primer ministro Benjamín Netanyahu, para poner fin a los combates en la franja de Gaza. Mientras tanto, la guerra continuará con las tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel llevando a cabo una ofensiva en la ciudad de Gaza y la Armada preparándose para interceptar la flotilla Global Sumud de 47 embarcaciones que se aproximan a la franja con ayuda. Israel también se prepara para posibles incidentes en Cisjordania, con el ejército enviando refuerzos en forma de reclutas de combate a varios frentes durante la temporada de festividades judías. Sí, ya saben que cuando escuchen esto, pues habrá empezado el Yom Kippur. Evidentemente lo estamos grabando antes. Y es un día que supuestamente es un día sagrado, religioso, y en el cual no tendrían que haber estas tensiones a la vista, pero esto no viene de ahora. Ya saben que en el año 73, hace la friolera de 52 años, pues ejércitos de Egipto, Siria y Jordania pues atacaron a Israel en un movimiento que sorprendió a Israel y que no supieron evaluar la amenaza hasta que ésta ya estaba presente, y especialmente en el frente egipcio habían cruzado el canal de Suez e invadido la península de Sinaí. Esto viene a colación de que justamente parece que dentro del mundo musulmán que da la sensación de que es muy respetuoso con la religión y que también, según el propio Corán, es respetuoso de las religiones del libro, es decir, los otros monoteísmos como son el judaísmo y el cristianismo, pues han venido demostrando de que justamente utilizan los días sagrados del judaísmo para atacar a los judíos. Eso pasó en el Yom Kippur, que señalamos hace 52 años y que coincidió en el calendario gregoriano con el 6 de octubre de 1973, y también pasó hace 2 años, en el 7 de octubre del 2023, cuando los judíos festejábamos también una fiesta religiosa llamada Simchat Torah, que conmemora el reinicio del ciclo de lectura de la Torah. Por eso se llama Simchat Torah, que quiere decir la alegría de la Torah, porque se acaba de leer, se festeja dando vueltas alrededor de la sinagoga con los rollos de la Torá y bailando y cantando, y luego se reinicia con la lectura del libro del Génesis, evidentemente. Bueno, todo esto es el contexto para decirles de que, desgraciadamente, Israel no goza de la libertad para festejar sus fiestas religiosas en paz. Y no es una cuestión de que ahora por la guerra de Hamás, sino que no la ha tenido también cuando las guerras se hacían contra países como Egipto, etcétera, etcétera. Es una cuestión que tiene que ver con una percepción de la religión muy distinta a la judía, ya que enarbola
un concepto, el de la guerra santa, que es totalmente ajeno al mundo espiritual judío. Así que bueno, tenemos esta fiesta en estos días, bueno, llamarla fiesta, digamos, más bien una efemérides, es el día más sagrado del año para los judíos, un día de ayuno, de reflexión y de congregación en las sinagogas. Así que esperemos que esto, estas 24 o 25 horas hasta que se acabe esta celebración, pues transcurran en paz, no solamente en Israel, porque esta guerra está amenazando a los judíos de todo el mundo. El presidente Donald Trump firmó el miércoles una orden ejecutiva según la cual cualquier ataque armado contra el territorio, la soberanía o la infraestructura crítica del Estado de Qatar se considerará una amenaza a la paz y la seguridad de Estados Unidos. En caso de tal ataque, Estados Unidos tomaría todas las medidas legales apropiadas, incluidas medidas diplomáticas, económicas y, de ser necesario, militares, para proteger los intereses de ambos países y restablecer la paz. La orden también instruye al secretario de Guerra, anteriormente secretario de Defensa, y al secretario de Estado a realizar una planificación conjunta con el país árabe y coordinar medidas de asistencia con otros aliados. Bueno, evidentemente esto surge a raíz del ataque hace unas semanas de Israel contra Doha, la capital de Qatar, donde pretendían aniquilar a la cúpula del grupo terrorista Hamas en el exilio, al que Qatar da alojamiento en hoteles súper estrellados, o sea, con muchas estrellas, y que viven a cuerpo de rey. Y bueno, esto es de alguna manera sorprendente, si no fuera porque ya nos estamos acostumbrando mucho al presidente Trump y a sus decisiones, porque esta firma de una orden ejecutiva de que cualquier ataque armado contra ese territorio, el país de Qatar, se considerará un ataque contra Estados Unidos, parece que, aunque esté escrito, no está siendo visto así, por ejemplo, en el término de la Alianza del Atlántico Norte, es decir, la OTAN. Hemos visto cómo en estos días pasados, pues países como Polonia, Lituania y otros países se vieron amenazados por la entrada de drones e incluso aviones de combate rusos. Y bueno, pues Trump dijo de que ojo, que no se pasen, pero no actuó con la contundencia con la que ahora dice que va a defender a Qatar. Y es algo que llama bastante la atención porque está claro que es una cuestión que tiene que ver más con la economía que con las posturas políticas, pero no olvidemos que Qatar, a pesar de que haya intentado lavar su imagen a través de cosas como el Mundial de Fútbol último, la organización de juegos y deportes y un montón de iniciativas más, sigue siendo un país que es el que ha subvencionado a Hamas durante todos estos años, durante estos 20 años últimos, y ha propiciado que se convierta Hamas en una potencia en el sentido de terrorista. Así que la verdad que estamos un poco desconcertados, aunque ya prácticamente es muy difícil que nos llame la atención algo sobre las acciones del presidente Trump. Una fuente de Hamas dijo a un canal saudí que la organización ha pedido aclaraciones a los mediadores sobre varias cláusulas del plan estadounidense para poner fin a la guerra de Gaza, argumentando que el grupo tiene derecho a introducir cambios en el plan como hizo Israel. Añadió que Hamas insiste en distinguir entre armas defensivas y ofensivas en referencia a la cláusula del acuerdo que exige el desarme de Hamas. Afirma que las armas defensivas son un derecho de Hamas y que el grupo rechaza cualquier organismo internacional que administre la Franja de Gaza, insistiendo en que deben ser los palestinos quienes dirijan el enclave, incluso si son apolíticos. También exige un calendario claro para la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, junto con garantías para asegurar el fin de la guerra.
El plan estadounidense prevé que la retirada se base en resultados. Bueno, esto ya es mi opinión personal. Hamás está preparando el terreno para decir nuevamente que no a este acuerdo propuesto por el Estados Unidos junto con otros 8 países, incluso musulmanes, pero que está tratando de desviar la atención, entre otras cosas porque hay un punto que es inaceptable para Hamás y no tiene que ver tanto con las armas como con la imposibilidad de sacar adelante la recuperación de todos los secuestrados israelíes. Estamos hablando de los que son judíos y los que no son judíos, los vivos y los muertos. Porque Hamás, si bien ha controlado con mano férrea la Franja de Gaza, tiene como socios a veces y a veces como enemigos a otros grupos terroristas como la Yihad Islámica y el Frente para la Liberación de Palestina, que han tenido durante este tiempo sus propios secuestrados israelíes. Y por lo tanto, pues llegará un momento en que Israel diga, bueno, estamos dispuestos a soltar, como dijeron el otro día, 250 presos condenados a muerte, no sé cuántos más detenidos dentro de la Franja de Gaza, etcétera, etcétera, y todos los cadáveres, pero nosotros queremos que nos devuelvan inmediatamente esos 48 vivos y muertos, y Hamás no está en condiciones de hacerlo. Hamás no sabe dónde hay algunos de estos muertos o vivos, no saben si están vivos o están muertos y no tiene el control sobre estos grupos, con lo cual va a ser bastante anárquico el hecho de que Hamás quiera hacer algún tipo de avance en este sentido de una tregua, pero no esté en condiciones de hacerlo. Por eso me parece que la cláusula más importante del plan de 21 puntos es aquel que decía que aunque no se logre esta tregua o cese de fuego o negociación en todo el territorio de la Franja de Gaza, se pondrá en efecto incluso en zonas acotadas de la misma donde se den las condiciones. Porque me imagino que aunque el operativo militar israelí siga adelante, y puede que dure bastante menos de lo que muchos imaginaban dentro de la ciudad de Gaza. Como estamos viendo, hay un éxodo impresionante saliendo de la ciudad de Gaza. Al principio se hablaba que eran 800.000 habitantes, pero ya se han registrado la salida de 750.000. Es decir, que estamos hablando que en realidad quedan muy pocos. La mitad de la ciudad ya está en manos israelíes, a pesar de que se había anunciado que el avance iba a ser muy lento. Solamente quedan algunos barrios por conquistar de alguna manera. Y supongo yo que muchos de los combatientes de Hamás que han sido reclutados durante este último año, que son chicos muy jóvenes, pues ante las perspectivas se levantarán los brazos y se entregarán a los israelíes dentro de las próximas semanas si no hay un acuerdo de rehenes. Y lo que sí quedará un núcleo duro, los últimos resistentes que seguramente estarán esperando la llegada de los israelíes con cinturones explosivos y rodeados de los secuestrados que queden con vida o de los cadáveres de los secuestrados. Estoy pintando una escena bastante terrible, pero estamos hablando de Hamás, no estamos hablando ni siquiera de los palestinos, no estamos hablando de la negociación con un país enemigo, con un ejército enemigo, estamos hablando de la negociación con un grupo terrorista que tiene como aspiración borrar a todo aquel que pretenda salirse del guión escrito por Mahoma hace 13 o 14 siglos. Es decir, que están reviviendo unas guerras al estilo de las que se vivían en Europa, pero hace 10 siglos, con los cruzados avanzando y en nombre de un supuesto ideal religioso.
Estamos en una época en que nos retrotrae a lo peor de nuestra historia hace muchos siglos, casi un milenio atrás. La flotilla Global Sumud dijo que la actividad de drones está aumentando sobre el grupo de embarcaciones a medida que hace su aproximación final a Gaza, mientras dice prepararse para la interferencia israelí. Las embarcaciones de la flotilla se encuentran aproximadamente a 120 millas náuticas de Gaza. De madrugada, la página en Instagram de la flotilla publicó que embarcaciones no identificadas se habían acercado a algunas de las de la flotilla con las luces apagadas y se habían marchado rápidamente. Más temprano esa tarde, la flotilla dijo que la actividad de los drones aumentó sobre la flotilla cuando entró en la zona de alto riesgo, es decir, la zona de interferencia israelí. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió el martes a la flotilla que detenga inmediatamente su misión, ya que una confrontación con Israel podría alterar el actual frágil equilibrio que podría conducir a la paz basada en el plan propuesto por el presidente estadounidense Donald Trump. Bueno, vemos que Italia ya se retira. España, a pesar de la grandilocuencia de los discursos, va a retirar el barco de la Armada que acompañó como si fuera esta antorcha olímpica, 2 o 3 kilómetros, ¿no? Es decir, es que es todo tan absurdo, porque una vez que entren en estas aguas territoriales, en las zonas tienen un nombre especial, la zona de alto riesgo, pues no se van a arriesgar. Entre otras cosas porque no olvidemos que aunque ahora el gobierno español haya vetado la entrada de material bélico comprado a Israel, pues el material bélico del que está dotado esta patrullera, pues es israelí. Y tiene la capacidad de Israel de bloquearlo y decir que no puedan ni siquiera contestar al fuego si se da una situación. Y aparte que España, al menos el gobierno de España, no tiene la más mínima intención de enfrentarse a Israel. Y no solamente porque, como dijo el presidente, no tienen la bomba atómica, sino porque no tienen la capacidad diplomática de enfrentarse a Israel. Es decir, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a pegar 2 tiros? Esto sería mucho peor para España, incluso dentro de la Unión Europea, porque rompería el consenso. Y hasta ahora no ha habido ningún país europeo que yo sepa o que recuerde que haya disparado contra Israel en territorio o en aguas territoriales israelíes. Esto sería realmente algo de un conflicto de un nivel nunca visto antes y para el que España no está preparada. Y seguramente esto no pasará. Los barcos, en el momento que entren en esa zona más cercana, la zona de alto riesgo, se quedarán sin el apoyo de la patrullera española y serán rodeados por las barcas de Israel, que esta vez sí, porque no sabemos si todos estos fantasmas que han visto son reales o no. También hemos sabido que algunos, entre ellos la ex alcaldesa de Barcelona, vio luces bajo el agua y dice que es un submarino. Y por otra parte dicen que han arrojado los móviles al mar para que Israel no pueda detectar las llamadas y a quién las han hecho. Pero si digo yo, ¿no? Si hay realmente ahí abajo un submarino israelí, pues igual está con un paraguas recogiendo todos los móviles que tiran desde ese barco y me parece todo muy absurdo. También me parece muy absurdo el vídeo corto que hemos visto de una de las españolas más famosas de esta flotilla, que por sus bailongos en estos after que hace por los palestinos, despidiéndose de sus padres porque seguramente va a morir en el intento. Y bueno, un dramón que se montó que ni en las culebrones estos que había hace algunos decenios súper románticos y exagerados se había visto. Así que bueno, esta es el novelón, el culebrón de una flotilla que flota porque también hay otras cosas
muy desagradables que también flotan. Según una nueva ley aprobada por el gobierno español la semana pasada, se prohíbe la publicidad de bienes y servicios procedentes de los por ellos denominados territorios ocupados por Israel. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 de España ha iniciado una investigación a las empresas que publicitan productos o servicios fabricados en las zonas palestinas que considera ocupadas por Israel. El ministerio que dirige Pablo Bustinduy ha anunciado la adopción de medidas urgentes contra lo que denomina genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. Garantizaremos que ninguna empresa que opere en España tenga sus cuentas de resultados manchadas con la sangre del pueblo palestino, afirmó Bustinduy, añadiendo que velará por que cualquier empresa con actividad en España abandone toda operación vinculada a la ocupación israelí, ya sea directa o indirectamente. El viernes pasado, Naciones Unidas publicó un informe que nombra a 158 empresas que realizan actividades que generan preocupaciones en materia de derechos humanos en Cisjordania. De las 158 empresas, 138 son israelíes y 20 son extranjeras. España es el segundo país no israelí con mayor presencia en la lista, con 4 empresas en el sector de infraestructuras, solo por detrás de Estados Unidos, que cuenta con 6. Las 4 empresas españolas son el Grupo de Ingeniería INECO, el Grupo de Infraestructuras ACS, la empresa de montaje industrial SEMI y el fabricante vasco de trenes CAF. Bueno, esta es otra de esas iniciativas fantasmas. Hemos hablado del boicot al tema de la compra de elementos militares a Israel, porque España no le vende armas a Israel y que esa era un poco la bandera con que anunciaron el boicot. Y ahora van a por cuestiones que tienen que ver con el transporte de trenes, empresas de montajes industrial, infraestructuras como carreteras, etcétera, etcétera. Todo lo que se considera que si está tocado por Israel, pues está contaminado y no debe formar parte o debe ser castigado por España, ¿no? Me llama la atención que, por ejemplo, durante los años en los cuales estuvo en vigencia el acuerdo firmado con Irán, Rusia, China, Alemania, Inglaterra y la Unión Europea, creo, para frenar el desarrollo de productos que tengan que ver con una bomba atómica para Irán, pues se impulsó un boicot total a la colaboración con empresas que tuvieran algo que ver con ese desarrollo. Y sin embargo hubo empresas españolas que colaboraron y vendieron elementos que luego fueron utilizados para el desarrollo de bombas atómicas en Irán. Pero para eso se ve que el señor Bustinduy y los ministerios españoles pues no amenazaron con absolutamente ningún tipo de boicot al Estado iraní. Tampoco han boicoteado a grupos que han proclamado en el Congreso de España que Israel debe desaparecer, como ha pasado con el Grupo Podemos, cuando trajo una invitada el año pasado para hablar sobre ese tema. Así que creemos, al menos creo yo, que España se está caracterizando por declaraciones totalmente vacías, que son meramente decorativas, de uso y consumo interno, muy parecida a las iniciativas de esta flotilla de After Hours que se dirige a Gaza, eso sí, con menos música. Aquí finalizamos este informativo de Radio Sefarad. Les esperamos en una próxima edición la semana próxima. Bueno, y hasta entonces, Gmar Hatimah Tová, que es decir, que sean inscritos en libros de larga vida en esta celebración de Yom Kippur, el Día del Perdón.